buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La mesa redonda continúa su acercamiento a la tarea de ordenamiento y todo el trabajo que se ha desplegado durante estos 2 meses y medio para su implantación. Hoy, como se había anunciado desde hace unos días, pues estaremos hablando del tema de los productos agropecuarios, sus precios, los costos dentro de la tarea de ordenamiento. Para ello tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde la compañera Macy Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios de nuestro gobierno, el compañero Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, miembro del Comité Central y del Consejo de Estado, el compañero Mauri Echavarría Bermúdez, viceministro de la Agricultura, y el compañero Néstor Bárbaro Hernández Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros. Con ellos estaremos compartiendo detalles de primera mano, información sobre todo el intercambio que se ha dado con los productores agropecuarios en el país y las medidas que a partir de esos intercambios se han generado. Así que los invito a que nos acompañen para que tenga de primera mano información sobre este importante tema. Bueno, y antes de iniciar el importante tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy comenzó la fase 3 del ensayo clínico del candidato vacunal Abdala en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Esta es nuestra noticia del día. Con un sencillo acto en el Hospital Provincial Saturnino Lora, dio inicio a la tercera fase del candidato vacunal Abdala en Santiago de Cuba. Participaron el presidente y la vicepresidenta del Consejo de Defensa del Territorio. Los primeros en vacunarse fueron 250 estudiantes universitarios. Yo creo que está probado a nivel mundial la eficacia, ¿no?, del sistema de salud pública cubano. Entonces creo que como jóvenes, como ciudadanos cubanos, pues este es el aporte que podemos dar, ¿no? Entonces la universidad convocó y bueno, ahí está la cantidad de jóvenes que nos hemos sumado. Esta tercera fase involucra 14 áreas de salud de la provincia, donde funcionarán los vacunatorios de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con la participación de voluntarios de entre 19 y 80 años que pueden tener patologías crónicas siempre que estén controladas. En los estudios previos se ha comprobado las escasas reacciones adversas de Abdala. Es un candidato seguro donde los eventos que se han establecido son eventos leves, generalmente asociados al sitio de la inyección, que no requieren de tratamiento médico alguno. En Santiago de Cuba, Emilio Urquiza y Gretchen Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Xiomara acude temprano al Policlínico Emilio Daudinot de Guantánamo. Temprano me levanté, yo quería ser la primera para estar aquí, porque por lo que significa para Guantánamo, para Cuba, la apuesta de la vacuna Abdala. Inicia así el proceso de vacunación de Abdala en su tercera fase de ensayos clínicos. Son 12.000 voluntarios de 45 estaciones de vacunación que portarán el inmunógeno producido por el Centro de Ingeniería y Biotecnología de Cuba. De ellos, 6.600 comprenden entre 19 y 50 años de edad y 5.400 en el rango de 50 a 80 años. El proceso durará 10 días en esta etapa e inicia con el diagnóstico de salud de los sujetos y estudios de laboratorios y concluye con la vacunación, esa que ofrece mayor seguridad y confianza a los cubanos. Para mí significa una gran satisfacción y orgullo de participar en este ensayo clínico. Me siento privilegiado con ser uno de los primeros en participar en esta tarea que es de todos los revolucionarios. Estar en este proceso significa vivir, sobrevivir y seguir viviendo y aprovechar las oportunidades que nos da la revolución. La historia de la ciencia y la biotecnología se extiende a esta región del oriente cubano. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una vacuna, un país, sin duda una extraordinaria proeza de nuestra ciencia, de nuestro sistema de salud. Cuba, el único país de América Latina y del tercer mundo que tiene 2 candidatos vacunales en la decisiva fase 3 de ensayos clínicos, paso previo a comenzar el proceso de inmunización a todos los ciudadanos cubanos. Un asunto del que estaremos hablando mañana en la mesa redonda, desde ahora se los adelanto, y mientras eso ocurre por allá por el oriente del país, en La Habana ha continuado el proceso de fase 3 del ensayo clínico de Soberana 02 en más de 40 vacunatorios de toda la ciudad, y también hoy comenzó el ensayo extendido en instituciones de salud y en instituciones de BioCuba Pharma, esta intervención que pues llega
a nuestros científicos protagonistas de esta hazaña y también a todo el sistema de salud, protagonistas de la batalla en primera fila contra la COVID-19. Un tema del que tendremos imágenes en los minutos finales de nuestra mesa redonda y que también estaremos comentando mañana en nuestro espacio. La noticia del día, felicidad sin duda, pues conocer que estos avanzan y van camino hacia su objetivo, que es inmunizar a la población cubana frente a la COVID-19. Así que con esta importante información comenzamos nuestra mesa de hoy. Quédese con nosotros para que conozca más sobre los precios de los productos agropecuarios, los costos también de esa producción en el ambiente de tarea de ordenamiento. Bueno, hace unos días en esta mesa redonda el compañero Marino Murillo y la ministra de Finanzas hablaban precisamente de cómo como parte de todo este proceso de la tarea de ordenamiento habían ocurrido importantes encuentros con los productores agropecuarios de todo el país y que a partir de ahí se había generado un grupo también marcado de decisiones que iban a contribuir a seguir organizando todo este empeño de incrementar la producción alimentaria en el país en medio de la tarea de ordenamiento. Me gustaría entonces, ministra, comenzar hablando con usted precisamente sobre esos encuentros. ¿Qué dejaron esos intercambios con los productores agropecuarios de todas las organizaciones de base de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros? ¿Cuáles son, pudiéramos decir, las principales esencias que se sacaron de esos encuentros? Sí. Bueno, Randy, buenas noches para ti, para los compañeros que nos acompañan en esta mesa redonda, para los televidentes y radiovidentes. Y bueno, reiterar algo que tú decías, es decir, este recorrido, este intercambio con productores destacados, con formas productivas de todas sus manifestaciones, dígase cooperativas de producción agropecuaria, unidades básicas de producción cooperativa, cooperativas de créditos y servicios, productores individuales. Fue un recorrido que hicimos, por supuesto, con esa unidad que caracteriza al país de conjunto, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de la Agricultura, los compañeros de ASCUA, de la Comisión de Implementación, acompañados por la ANAP y con la ANAP y con el sindicato que aquí también está presente en esta mesa redonda. Es decir, fuimos y visitamos, nos reunimos e intercambiamos con los productores y las formas productivas durante 3 días, del 22 al 24 de febrero, como bien se divulgó y se dio a conocer en los medios noticiosos del país. También tuvimos el placer de contar en muchos de esos encuentros con la presencia y la intervención del segundo secretario del Comité Central del partido, que nos acompañó en varias de las provincias y otro grupo de dirigentes. Y yo, antes de entrar un poco a explicar los principales planteamientos de los productores, quiero decir que si algo primó en esos encuentros en todas las provincias fue el compromiso de nuestros productores, el compromiso de los campesinos, de los productores agropecuarios, de la forma productiva de continuar produciendo alimentos, e incluso el compromiso de ir a intensificar las producciones, de hacer ajustes, de aplicar las innovaciones, de aplicar la ciencia, de revisar cuánto ellos pudieran transformar, porque también hay una conciencia clara de las limitaciones que hoy tiene el país en el orden financiero, en el orden de adquirir los productos agropecuarios, en primer lugar por el recrudecimiento del bloqueo. Yo creo que no hay momento en que nosotros no dejemos hablar de eso, porque es una realidad. Es decir, el recrudecimiento del bloqueo, las más de 242 medidas en los últimos años y con énfasis y enseñamiento en el año 2020 y que continúan en el año 2021, también trascienden a este importante sector priorizado en nuestro país, sobre todo por las limitaciones que tenemos de combustible, por la imposibilidad, a partir de tener restricciones financieras, de poder adquirir
mayor número de insumos, incluso de fertilizantes también, de otra serie de productos que constituyen este paquete tecnológico, pero también ha habido un reconocimiento a que entonces tenemos que ir potenciando el uso de los insumos nacionales, de nuestros fertilizantes nacionales, de nuestros piensos nacionales, porque por nosotros mismos y en nosotros mismos estarán la solución a los problemas. Y eso se palpó en todos los encuentros. Pero además pudimos palpar la disposición de los productores también de buscar mayor racionalidad, de buscar mayor eficiencia. Sabemos y ellos reconocieron que no es fácil, que es un proceso gradual, que es un proceso paulatino, pero también tenemos que buscar más eficiencia y eficacia en el sector, con algo que yo creo que también hemos explicado en la mesa. Hay que producir, hay un respaldo a producir alimentos para el pueblo, pero sin perder, porque estos productores y estas formas productivas necesitan generar también un nivel de ingresos que le permitan cubrir sus costos y además mantener una utilidad para poder enfrentar y afrontar también los gastos de vida, que como todo cubano, pues tiene el efecto y el impacto de la tarea de ordenamiento en el orden de los precios que adopta la canasta familiar y otros gastos necesarios de vida. Y por supuesto no podemos aspirar a producciones agropecuarias donde nuestros productores pierdan, tienen que ganar. Yo creo que lo hemos explicado en otras veces, no con excesivas utilidades, pero sí tener rendimiento y utilidades. Y entonces, en función de eso, los intercambios que fueron de bastante tiempo, estamos hablando de 2 horas, hasta 3 horas y 4 horas en cada una de estas provincias, se evidenció de que tenemos productores con menos de una caballería, es decir, produciendo solo con una caballería, lo que limita el uso eficiente de las maquinarias. Esto después veremos cómo guarda relación con un grupo de decisiones. También ellos explicaron la necesidad incluso de revisar las tarifas eléctricas, las tarifas de abasto de agua, al tener hoy equipos de bombeo, díganse turbinas, díganse motores, que son altos consumidores de energía por el tiempo que tiene, por las propias reparaciones tan periódicas, y que realmente aun cuando programen los regadíos en los tiempos que le puede hacer menos costoso el uso de la tarifa eléctrica, realmente son altos consumidores estos equipos, y plantearon un poco se tenga en cuenta. Hay una percepción, después también lo explicaremos dentro de las medidas, que la electricidad, de cara a el alto componente que tiene en las producciones agropecuarias, el uso de estas turbinas, el uso de la electricidad es cara y afecta sobre todo el riego. Y algo que surgió también del debate, del intercambio, que nos ayudó a prestar oído a los compañeros de varios organismos que estábamos, es que en las condiciones de ordenamiento donde se produce un incremento de los costos y por supuesto de los flujos financieros que se requieren por las formas productivas, pues el cobro automático que se venía haciendo de la electricidad en las cooperativas de crédito y servicios para liberar de determinados trámites en el pago de la electricidad, el agua, en los productores, pues ya no tiene un respaldo en la liquidez de las cuentas de las cooperativas de crédito y servicios por el incremento propio que ha tenido esta tarifa eléctrica y por el desfase que existe entre la realización del costo, es decir, de generar el costo, y cuando tengo realizado la producción agrícola y la comercializo. También hubo criterio de nuestros productores de que tienen que enfrentar crecimiento de los costos y de esos flujos financieros, por supuesto a los que yo me refería en el corto plazo, porque tienen que pagar esos servicios y no cuentan con el capital de trabajo, dígase de la liquidez necesario para ello, y realmente los servicios de los créditos bancarios actualizados a los nuevos costos, a los nuevos precios, incluso los servicios de seguro no se actualizaron de manera inmediata. Ya se ha ido avanzando con los servicios de seguro
en las propuestas que hay que hacerle según los tipos de producciones a los productores, y se trabaja en el diseño de los nuevos montos que deberían ser los créditos bancarios, porque evidentemente con un efecto de una devaluación en el país como resultado de la unificación monetaria y cambiaria, esos flujos financieros, no solo de los ingresos, sino de los gastos en que incurren los productores, se incrementan, y por tanto los créditos bancarios, el servicio o el acceso al crédito bancario no mantiene el mismo valor. Y creo que fue muy atinado un poco que los productores nos dieran a conocer las confluencias en el tiempo que tenían estos factores, que si bien lo conocíamos, un poco que en el encadenamiento o en el tiempo, cómo van influyendo no solo el factor precio, sino también el factor producción y comercialización. También plantearon, y vamos a poner ejemplo, cobros sobredimensionados que se le estaban realizando por determinados servicios y trámites a los productores por algunas empresas o formas productivas. Por ejemplo, en una de las provincias occidentales, creo que fue en Artemisa o Mayabé, que me pueden ayudar los compañeros que nos acompañan, uno de los productores planteó que por cada litro de combustible se le estaba cobrando, además de los 14.50 y tantos centavos, pues 2 pesos por llevarle ese servicio. Y realmente ya en sí mismo los costos están fijados sobre esos 14 pesos y tanto, y si por cada litro le vas a cobrar 2 pesos adicionalmente, a los efectos del productor se estaba encareciendo sus costos, y cuando sacamos cuenta del combustible que se distribuye, entonces da una utilidad excesiva a favor del proveedor, y estamos hablando del servicio que se le lleva al combustible, el llamado servicio móvil, ¿no?, de la entrega de combustible. Pero también tuvimos ejemplos como en Matanza, donde un productor se nos quejó justamente de que por la certificación de un tractor, que lo que lleva era 1 hora de trabajo, cuando más 2 horas le cobraron 350 pesos. Yo creo que también el sector empresarial, nuestras empresas, entonces, y las formas productivas, tenemos que revisar sobre todo la relación, primero, calidad-precio, y segundo, pues entonces los costos que estamos fijando en el traslado de esos servicios a nuestros productores, porque lo que no deberíamos es trasladar totalmente las ineficiencias o el sobrecobro de determinados servicios. Bueno, ahí también hablaron las cooperativas, y sobre todo aquellas que presentan una incapacidad productiva y financiera, muchas de ellas no por el ordenamiento, sino que ya venían por un problema de insuficiencias productivas, de que no alcanzaban determinados rendimientos y determinadas producciones que le permitieran financieramente enfrentar sus costos, y más entonces aún con la tarea ordenamiento. Y surgió una preocupación que nosotros pudimos intercambiar con los productores, y era su preocupación de por qué los precios de los servicios y los insumos crecen más que el crecimiento de los precios de sus producciones. Y esto tiene que ver también con el rendimiento de las producciones, dígase por tonelada, dígase por quintal, y la eficiencia, e incluso las materias primas, los insumos con que se cuentan para lograr estas producciones. También, y lo verán en las propuestas, mucha preocupación con el tema del acarreo de leche. Aun cuando nosotros íbamos y explicábamos algunas decisiones que anteriormente ya habían sido adoptadas, mucha preocupación que se siguiera entendiendo que dentro del precio de la leche, es decir, dentro del precio del litro de leche, se contara el pago al acarreador, que no precisamente es el que produce en la generalidad de los casos la leche. Y bueno, verán que estamos planteando ratificar la independencia de ese servicio, de lo cual nos vamos a referir. Y algunas formas productivas expresaron que no tenían información suficiente sobre las adecuaciones tributarias. Eso se explicó ampliamente durante el intercambio. Incluso se solicitaron revisar el pago de impuestos en las cooperativas de producción
agropecuaria, buscando también equiparar las condiciones en el pago de los impuestos de una manera más igualitaria, ¿no?, en los actores de la agricultura. Esto en esencia, estamos hablando de que hubo más de 200 consideraciones, hubo una amplia participación de los productores, pero bueno, también en aras del tiempo, esto tuvo bastante cobertura informativa, pues resumimos un poco los principales aspectos. A partir de ese planteamiento, ministra, ¿cuáles análisis se hicieron? ¿Qué decisiones se han adoptado con razón a los precios y a los costos que tienen los productores agropecuarios? Exacto. A partir de eso, bueno, volvimos a todos los organismos implicados, la Comisión de Implementación, con la participación activa del ONAT y el sindicato, bueno, a revisar, y sobre todo a revisar un grupo de servicios que estaban en función de estos costos. Estamos hablando de agua, electricidad, el tema de la aviación en el arroz, que salió como un planteamiento, un ejemplo muy claro del tema de los costos en el arroz. Volvimos a revisar el tema del acarreo, del enfriamiento de la leche, y se hicieron un grupo de ajustes sobre las propuestas que se habían o sobre las medidas o decisiones que se habían aprobado con anterioridad. Pero yo creo que es importante en primer lugar que tengamos claro algo, porque nos va un poco a seguir en el análisis que vamos a hacer. Yo creo que lo más importante es ratificar que se mantienen solo con precios centralizados los productos que están en la pantalla, es decir, que son aquellos productos que tienen un alto impacto en el consumo social y en la población o en las exportaciones y sustitución de importaciones. Por tanto, estamos hablando de los productos esenciales: arroz, frijoles negro y colorado, la leche, el ganado vacuno, el tabaco por ser un producto de exportación, la caña de azúcar por lo que representa para nuestro país, el café arábico robusta, el maíz seco en grano, el huevo fresco, el cerdo en pie y la papa. Es decir, estos productos son los que quedan con precios centralizados. 11 insistimos, 11 productos que abre, por supuesto, claro, por una gama de surtidos y de variedades, insisto, por el impacto que tiene en la producción. Pero hay entonces un grupo de productos que es lo que denominamos aplicarle a su comercialización precios duales. ¿Por qué precios duales? Porque tienen dos destinos. Un primer destino, que es al consumo social, donde se mantendrían los precios de acopio centralizados, es decir, donde se van a mantener los precios de acopio diseñados para la tarea de ordenamiento y regulados en resoluciones del Ministerio de Finanzas. Pero al propio tiempo se ha tomado la decisión de liberar y descentralizar la compra, el precio de compra, dígase de acopio de esas producciones, cuando se concertan precios con los gobiernos locales o entidades que pueden comprarlos descentralizadamente en función del comercio minorista. Y aquí me quiero referir a algo específico muy importante. Fíjense que estamos hablando de la malanga, el plátano vianda, el plátano fruta y el boniato. Cuando estamos hablando de precios centralizados para el consumo social, nos estamos refiriendo a los productos que van a los hospitales, a nuestras escuelas, a los comedores obreros, al sistema de atención de la familia, y por tanto aquí se recalca el cumplimiento de los compromisos de las contrataciones. Y esto un poco juega también con la política de comercialización de las producciones agropecuarias aprobadas en el país como parte de la estrategia económica social, donde hay una descentralización, donde el productor puede ir ya, si quiere, incluso directamente a vender sus producciones, para él incluso ganar mayor seguridad de que está participando en ese precio minorista. Pero lo primero que tenemos que procurar, empezando por supuesto por ese compromiso de nuestro productor, es el cumplimiento de esas contrataciones que van hacia el consumo social y hacia lo que nosotros llamamos el balance de la economía, y en cosas tan sensibles como las dietas médicas. Por tanto, aquí toma una preponderancia el tema de la contratación
económica y la contratación con nuestros productores. Y en el caso de las frutas, bueno, explicar, Randy, un elemento importante: el boniato incrementa su precio de acopio. Es decir, oído el parecer de los productores, revisada la ficha de costos vinculados, estamos hablando de que se está aprobando un incremento en el precio de acopio del precio de acopio centralizado del boniato de aproximadamente 400 pesos la tonelada, que vienen siendo 20 pesos el quintal de boniato, y eso por supuesto motivado también por las revisiones que hemos hecho. Y en el caso de la fruta, que en sus precios de acopio centralizados con destino a la industria, y hacemos esta precisión, solo el precio dual en el caso de la fruta se quedan con destino a la industria, que como ya explicamos aquí, favorece entonces la producción de jugos y de compotas, sobre todo, que van a la canasta familiar normada para nuestros niños, para nuestros infantes, y que además siguen subsidiados. Y por tanto eso pone en mejores condiciones a nuestra industria procesadora de estos productos, algo con lo que los productores en sentido general han estado de acuerdo, y bueno, están los precios descentralizados por los gobiernos locales. Ahora, nosotros creemos que es muy importante también hacer un análisis, que es cuáles son los costos de los cuales esas producciones agropecuarias se benefician y dónde están en ellos las principales decisiones. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir que en función de esos análisis ratificamos una reducción importante de la tarifa del agua, en un 32% con respecto al inicio del año. En segundo lugar, una reducción de la tarifa eléctrica para regadío, y fíjense, aquí lo ampliamos, no solo es para regadío, que es el tema del arroz, sino también para las restantes actividades de producción agropecuaria, entre un 28 y un 25%. Ahora después vamos a ver el ejemplo. Se reduce un 22% la tarifa de aviación en la producción de arroz, y hay una reducción que se ratifica muy importante en el precio de los piensos nacionales para la producción de cerdo. Esta es una de las medidas que explicamos en el intercambio, esta última, que realmente tuvo muy buena acogida por los productores, porque disminuye en términos importantes, que también tiene un costo para el presupuesto, porque estamos hablando que esta reducción, en lo que la industria y la fábrica de pienso siguen ajustando sus precios, siguen transformándose, logrando diversificar sus producciones de piensos nacionales, tienen que acudir a la ayuda del presupuesto estatal para hacer su evaluación en el comité de evaluación creado por acuerdo del comité ejecutivo y financiar la pérdida. Por tanto, estamos hablando que esa reducción transforma el resultado de las fábricas de pienso, que por supuesto tienen que seguir revisando y ajustando, y por tanto tienen que recibir el apoyo del presupuesto, y estamos hablando de un poco más de 1.000 millones de pesos. ¿Esos beneficios tienen carácter retroactivo? Ahí voy. Esos beneficios se aplican a las operaciones realizadas desde el mes de enero. Por tanto, estamos hablando de que en lo adelante, ya emitidas las normas jurídicas, instrumentados todos los proveedores de servicios, tanto el Instituto de Recursos Hidráulicos con su sistema empresarial, la Unión Nacional Eléctrica y el MINEN, los compañeros de la aviación, realmente han hecho un trabajo de conjunto con nosotros muy serio, y estamos claros de que ahora en lo adelante pues tienen que haber las fórmulas contables y financieras, dígase por conveniar compensaciones de la facturación a futuro, en aquellos casos que puedan rectificar, pero le tenemos que informar a nuestros productores que esas tarifas eléctricas que recibieron a un precio en el mes de enero o en el mes de febrero, pues se van a recomponer para que tengan el efecto de estas rebajas, así como el servicio de la aviación. Y la reducción de estas tarifas significa un financiamiento adicional del presupuesto del Estado de 242 millones de pesos, en adición a los que ya hemos dado, y por tanto estamos hablando de una decisión en la que no podemos seguir también rebajando
costos, porque tenemos y estamos ante un presupuesto que es finito, que nuestros productores lo entienden, sabemos que lo van a comprender, y donde realmente el diseño también del ordenamiento implica que servicios de esta naturaleza con una carga muy fuerte de combustible, que además es importado, y en las condiciones de Cuba y del bloqueo que tenemos se encarecen más su adquisición, pues llega un momento en que no se pueden seguir ajustando los costos. Pero también tenemos que decir que este ajuste, el país está claro y está consciente, es necesario, porque estamos hablando de la primera prioridad del país, que es la producción de alimentos. Y entonces llegar, por supuesto, a ese nivel de protección de nuestros productores. Ahí en la tabla, a los efectos de los productores, se puede evidenciar, por ejemplo, cuánto va la energía eléctrica por 1 kWh, cuánto sería el agua para riego por millar de metro cúbico. Quisimos poner algunos ejemplos para poder mostrar. Bueno. Miren la aviación, como la hora de vuelo, en el caso de la productiva, va de 19.300 a 15.100, y miren los piensos nacionales en toneladas, el nivel de rebaja que tienen. Cuando usted confluye y va a formar su ficha de costo de sus producciones, no solo del arroz o de otros productos, sino de las producciones en general, porque aquí no estamos distinguiendo tipos de producción, es decir, estamos hablando de que estos beneficios es para todas las producciones. Y por tanto, aunque tiene más peso el agua quizás en el arroz que en otros, todos necesitamos agua, todos necesitamos regadío, y entonces tendrá que confluir con un impacto importante. Y el porcino 60% de disminución, eso es importantísimo. Exactamente. Entonces, y además el productor del centro se beneficia con la restante medida. Ahora, en el caso de arroz cáscara húmeda, yo creo que también explicar que la mayor participación, mis compañeros lo podrán ratificar, en estos encuentros fuera de los productores de arroz. Primero, por el compromiso que tienen de la producción de más de 170.000 toneladas, ¿no, Mauro? Sí, en el año de estas producciones de arroz. Y segundo, porque realmente es una producción que incluso el Estado y el gobierno, dentro de las limitaciones que tenemos, pone y garantiza un nivel importante de paquete tecnológico y de las prestaciones de los servicios que se necesitan de preparación de tierra, de fumigación, de aviación. Pero bueno, realmente ellos manifestaron sus preocupaciones, inconformidad. También revisamos la ficha de costo, estuvimos en Matanza, un equipo del Ministerio de Finanzas, en Calimete, también se revisaron fichas de costo de los productores de Santi Espíritu, bueno, de un grupo de provincias, y a partir de ese tema se pudo evidenciar que había gastos superiores a los modelados al inicio, y que los servicios que se reciben en un grupo de productores de arroz de las empresas arroceras estaban en el entorno del 36%. En función de estos análisis, ¿qué se ha decidido? Primero, incrementar el precio de acopio del arroz a 6.922 pesos la tonelada. Ustedes recordarán que cuando vinimos antes de irnos al recorrido, estábamos hablando de un precio de acopio inicial de la tarea de ordenamiento de 5.439 pesos la tonelada. Se propuso un incremento de aproximadamente 370 y tantos pesos sobre ese arroz cáscara húmedo. Estamos hablando de arroz cáscara húmedo, y a partir del diseño, del análisis, de los planteamientos, de revisar todas estas fichas de costo, de ver la confluencia de un grupo de factores, estamos planteando que del precio original de 5.439 pesos se incrementen 1.483 pesos para lograr 6.922 pesos, que significa 318.40 pesos por quintal. Por tanto, hay un reconocimiento importante a estos costos, manteniendo por tonelada la utilidad que venían ganando en términos de importe antes de la tarea de ordenamiento, que es de 1.354 pesos la tonelada. Esto implica un financiamiento también adicional
del presupuesto estatal de 470 millones, estábamos hablando de 200 y tantos millones cuando vinimos de las medidas iniciales y bueno, fíjense que ya vamos por el entorno de 430, valorado en un rendimiento promedio de 4.35 toneladas. Por tanto, el productor que busque eficiencia y obtenga por tonelada más de 4.35 por hectárea, perdón, más de 4.35 toneladas, pues ganará mucho más porque va a tener mejores rendimientos. Ahí los conocimos. En esos intercambios hablaron productores también que obtenían menos de 4 toneladas por hectárea y tendrían que ir a buscar una mayor eficiencia con todas estas medidas, pero conocimos de productores que estaban en ese momento ya teniendo más de 7 toneladas por hectárea. Bueno. Por tanto, yo creo que es importante de que también el precio estimule a hacer más y estimule a levantar el rendimiento. Y desde la norma se enmarcarán el límite de los servicios productivos de las empresas arroceras hacia el productor, que no debe rebasar el monto del 36% aproximadamente. Entonces, ¿qué decisiones con la leche? Bueno, en primer lugar, plantear que se mantiene el precio de hasta 7.50 por producir un litro de leche. Y esta medida no la podemos ver sola, es por producir un litro de leche de calidad máxima, que es por el que se va a pagar 7.50. Después el viceministro Mauri se va un poco a referir a qué indicadores se entienden para medir la calidad. Y el acarreo y el servicio de enfriamiento se pagarán de forma independiente, para que los productores nos entiendan, adicional a este precio que se paga por el litro de leche al productor. Por tanto, despejadas todas las dudas, al acarreador se le va a pagar por acarrear, a la forma productiva, dígase a la cooperativa, por enfriar, y al productor de leche por producir litros de leche, que es exactamente el precio de hasta 7.50. También beneficiado con todas las reducciones de los costos que vimos anteriormente. Y en el caso del acarreo, que como se conoce se financia desde el presupuesto estatal, pues entonces se pagará una tarifa de acarreo de la leche fresca por litro de leche desde el productor, es decir, de donde el acarreador sale, que es el productor, hasta el punto convenido de dejar la leche, el centro de recogida de la leche, en una escala que incluso en muchos territorios ya se venía aplicando, es decir, no de forma automática, sino una escala en correspondencia con los kilómetros que se acarrean, en un término de hasta 4 kilómetros, 15 centavos, de más de 4 y hasta 8, 30 centavos, y más de 8 kilómetros, 40 centavos por litro. La industria tendrá que, asumir el gasto que sobrepase el financiamiento asignado, para lo cual entonces tendrá, de conjunto con los acarreadores y las formas productivas, organizar eficientemente el proceso, sobre todo con los puntos de recogida, para organizar de manera eficiente las distancias a recorrer y la revisión de estas rutas. Pero nosotros en los análisis, un poco escuchando también a un grupo de productores, decían, vamos a aplicar una escala porque realmente hoy se acopia leche, se recoge leche que rebasan los 6 kilómetros, que como recordará fue con el enmarcamiento que vinimos la vez anterior. Y en el enfriamiento se está incrementando el pago por el enfriamiento, es decir, por cada litro de leche enfriado. Aquí dentro del ordenamiento planteamos pagar 15 centavos. Se está llevando a 25 centavos por litro de leche fría hasta 5 horas. Es decir, está enmarcado porque hay un gasto de electricidad y otros gastos asociados a ese servicio de enfriamiento, y donde entonces la empresa láctea deberá pactar con las formas productivas los horarios de recogida y el pago de este servicio cuando exceda del tiempo pactado. ¿Por qué? Porque si excede de 5 horas, ciertamente hay un costo en la generación de energía
por parte de esa forma productiva que presta el servicio de enfriamiento, que no debería asumirlo la forma productiva si rebasa las 5 horas, entonces tendría que también pactarse bien. Yo creo que es importante, hay un reconocimiento al costo, estamos hablando de que son 25 centavos por litro de enfriamiento, acotada la cantidad de horas. Bueno, hay un cambio en las categorías del ganado vacuno en pie. Esto es un cambio más bien metodológico de ajuste al contenido ruminal y no es una propuesta ni que afecte a los productores ni los costos, sino para que precisamente pueda darse una mejor comercialización en dependencia del peso. Hasta aquí las principales decisiones, las principales modificaciones. Seguimos trabajando, por ejemplo, en una evaluación de las tarifas por trámite hacia los productores. Creo que es importante que el Ministerio haga los estudios, siga evaluando de conjunto con las organizaciones y el Ministerio de la Agricultura y ASCUA también cómo se van comportando tarifas que hoy están descentralizadas, pero que tenemos el deber también de monitorear. Son importantes decisiones de nuestro gobierno, he escuchado el parecer, las opiniones, la realidad práctica de los productores agropecuarios del país y un estudio, por supuesto, que ha tenido el impulso, el impacto de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y del Sindicato de los Trabajadores de este sector. Con ellas estaremos hablando en esta mesa redonda, siga con nosotros aquí en nuestra tarde de hoy. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, como señalábamos, la ANAP ha tenido una participación importante en el análisis de nuestro gobierno de la realidad del sector agropecuario en medio de la tarea de ordenamiento y, por supuesto, ha sido activo participante de todos estos intercambios con los productores de las últimas semanas. El presidente de la ANAP, compañero Rafael Santisteban Pozo, está con nosotros esta tarde y me gustaría, Rafael, la apreciación que tiene la ANAP de todo este proceso, de cómo se ha ido visualizando desde el gobierno las preocupaciones de los productores, cómo la ANAP ha servido de vínculo de esas preocupaciones de los productores hacia el gobierno y cómo valora estas decisiones que se han venido tomando. Sí, saludo Randy y a todos los que siguen este importante espacio. Cómo expresar a la ministra de Finanzas con estas decisiones que se han venido adoptando, el proceso de intercambio, de poder interactuar con la base productiva por parte de todos los organismos a nivel nacional, se demuestra el respaldo de la dirección del país al sector agropecuario, al tener en cuenta los puntos de vista, lo que se viene haciendo, la experiencia que se va acumulando en este periodo. Diríamos que también esto representa una muestra de confianza, pero también un alto compromiso para que no se detenga nada de lo que se ha venido logrando, de lo que hay que seguir transformando en todos los lugares, con el objetivo de incrementar los resultados. Estamos frente a un proceso de continuidad, lo que exige incrementar el trabajo, la eficiencia y el aporte en el orden individual y colectivo. No obstante, también pudiéramos apreciar de que lógicamente hay un antes y un después de la aplicación de la tarea de ordenamiento, ya que exige buscar la reserva desde el punto de vista de la productividad y la eficiencia en todos los lugares, de acuerdo a las características, tanto por parte de las cooperativas como por parte de cada uno de los productores, afianzando también el concepto que esto es una tarea que es de todo el mundo, no hay nadie que esté exonerado de esta responsabilidad, y en la misma sumatoria en el orden individual y colectivo, así será posible incrementar los resultados. La ANAP respalda las medidas adoptadas y continuará fomentando el vínculo hasta los productores, donde se afiance hoy más que nunca la actitud solidaria y comprometida para enfrentar las limitaciones e incrementar los resultados. Este ha sido un principio, la ministra explicaba que los propios intercambios se apreció de que hay voluntad, compromiso para continuar interactuando, para seguir compartiendo lo que tenemos en cada uno de los lugares, también con la seguridad de que continuaremos adelante enfrentando las dificultades y buscando alternativas que nos permitan poder avanzar. En esta última etapa el Buró Nacional
ha transmitido mediante visitas directas, intercambios y documentos, las acciones a realizar para lograr una mayor gestión del proceso productivo, con un enfoque más integral, oportuno, actualizado y que lógicamente ponga en mejores condiciones tanto a nuestros productores como a las cooperativas. Actualmente se efectúan a nivel de zona o municipio talleres de intercambio de experiencia con los principales representantes de las direcciones de las cooperativas, las direcciones de organizaciones de base. Son la base de ir evaluando aquellos mejores ejemplos hasta la fecha, lo que se ha venido alcanzando y que esto se puede extender al resto de los lugares, en aras de que ese impacto que se necesita en el propio funcionamiento de las cooperativas y el propio trabajo integral de cada uno de los productores, donde se ha estado insistiendo mucho en aumentar la capacidad de hacer, de transformar, de adecuar en base a los propios recursos que tenemos en las condiciones actuales, cómo podemos aprovecharlo de una mejor manera, de una forma más oportuna para que tenga un impacto superior en los resultados productivos y los resultados económicos. En las condiciones actuales no debemos pasar por alto lo que explicaba la ministra, que es el efecto incrementado, el impacto desde el punto de vista negativo que ha tenido en este último periodo el bloqueo en cuanto a los aseguramientos de los insumos y los recursos para el sector agropecuario, donde lógicamente es una de las causas fundamentales que provoca de que el esfuerzo que se ha venido desarrollando, que es justo que se reconozca ese esfuerzo, tiene que ser mayor, ya que hay que imponerse a esas limitaciones que son reales, que son subjetivos, que son objetivos y que se unen también a otros subjetivos en aras de avanzar, de transformar y de incrementar los resultados a favor de la alimentación de nuestro pueblo y la economía del país. Se enfrentan estas dificultades y se continúa avanzando en la aplicación de la ciencia, la innovación, la atracción animal, la agroecología, los bioproductos y el ahorro, que es una fuente también de ingresos como parte de las alternativas que se han estado compartiendo y aprovechando las mejores experiencias sobre la base de poderles extender al resto de los productores y al resto de las cooperativas. Es necesario continuar incrementando la siembra, la totalidad de las áreas, ya que existen afectaciones a los rendimientos y se reconoce todo el esfuerzo que se ha hecho, hasta donde se ha llegado, pero no es totalmente suficiente. En la anterior campaña de frío se sobrecumplió la siembra, un volumen importante. Para esta campaña de primavera, de igual manera, lo que está planificado se debe de producir un incremento, pero se ha estado convocando por parte de nuestra organización, de conjunto con la agricultura y los demás factores, ese esfuerzo adicional para aprovechar la totalidad del fondo de tierra y seguir incrementando la siembra. Al no haber tanto fertilizante, el rendimiento es menor, por lo tanto hace falta sembrar más para poder obtener más o menos lo mismo. Hace falta sembrar más para poder obtener lo mismo, para tener un mayor acercamiento a lo que necesita nuestro pueblo, lo que necesita la economía del país. Como respuesta a la implementación de la tarea de ordenamiento, continuar incrementando el autoabastecimiento, la estructura de los cultivos y las crianzas con alimentación propia. En el caso del autoabastecimiento, esto implica al productor, implica a la familia, a la cooperativa, implica el aporte de cada uno de los productores en la cooperativa al programa que se desarrolla integralmente, que es un programa de gobierno de autoabastecimiento territorial que permita, en correspondencia a las características específicas de cada una de las zonas y cada uno de los municipios, poder aprovechar de una forma más eficiente los recursos disponibles, iniciando por el capital humano y el resto de los factores que inciden en el desarrollo de la producción de alimentos. Se ha venido trabajando y se está incrementando la recuperación de los módulos pecuarios en las cooperativas, con alimentación propia, incorporando un grupo de crianza, tecnologías productivas que tienen un respaldo del conocimiento, en la responsabilidad que hay de buscar alternativas, y este es un movimiento que diríamos que se avanza, no todavía con toda la agilidad que hiciera falta, pero se siguen preparando las condiciones y sin lugar a dudas, a medida que pasa el tiempo, se va a incrementar el aporte que depende de estas crianzas que se vienen fomentando. Trabajar en la calidad de las semillas y las variedades, como parte de la ciencia, la innovación. Hay un grupo de elementos, diríamos, bastante interesantes de lo que se está haciendo a nivel de cooperativa, de los productores, defendiendo que a pesar de que existen algunas limitaciones de los insumos, los recursos, si se utiliza semilla de mayor potencial productivo, da la posibilidad de poder contribuir al aumento de la producción. El intercalamiento y el policultivo, que persigue el objetivo de aprovechar mejor el fondo de tierra,
hay unas cuantas productores, cooperativas que lo vienen aplicando y es algo que se va a venir incentivando en un misma área física, con el mismo nivel de recursos que se puede acceder utilizando alternativas. A la misma medida que se incrementen estos cultivos, tiene un impacto también en el orden productivo y el orden económico. Trabajar con los productores del movimiento de avanzada, que hoy tenemos de forma general más de 24.000 en el país, que durante los meses de enero y febrero se desarrolló un proceso de actualización. Estamos hablando de productores que abarcan todas las categorías productivas, que constituyen referentes, que han venido demostrando con el buen hacer, con la aplicación de la ciencia, la innovación, actuando oportunamente a pesar de las limitaciones, con los insumos y los recursos, que es posible poder lograr resultados. Y en los momentos actuales, estas buenas experiencias que tenemos, nos encontramos de conjunto con la agricultura de todos los factores, trabajando con ellos con el objetivo de poderlo extender y que nos sirva de forma directa en esa capacitación, que en el caso de nuestro sector, todo es importante, pero la capacitación que tiene un mayor efecto es la que se hace de forma directa ahí en el campo, mostrando con ejemplos concretos de lo que se ha venido haciendo y los resultados que se alcanzan. En la puesta en práctica de las medidas orientadas se requiere, lógicamente, y así lo hemos estado compartiendo, hay que insistir, mayor disciplina, vinculación y atención a las cooperativas y sus productores. Es necesario seguir fomentando la cultura de trabajar más y trabajar con más calidad, porque el avance depende, en primer lugar, depende de un grupo de factores, pero en primer lugar depende del capital humano, depende de la capacidad para poder de forma integral conducir los procesos y lograr un mayor acompañamiento, un mayor nivel de conducción y de exigencia y de intencionalidad en los diferentes procesos que se ejecutan alrededor del sector agropecuario y de la parte económica de forma general. A partir de los intercambios con la base, se ha insistido en la necesidad de que hay que generar para poder tener, que es un principio que en el sector agropecuario le hemos estado afianzando, la riqueza, la prosperidad, el desarrollo, depende de la medida que seamos capaces de seguir encauzando un grupo de medidas en el orden individual y en el orden colectivo que permite incrementar las producciones a pesar de la situación que tenemos con un grupo de insumos y recursos, que permita diversificar la producción, que permita un mayor impacto en cuanto a la alimentación de nuestro pueblo y en cuanto a los programas priorizados de la economía, que tiene que ver con la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones, bajo el principio de producir más y bueno, aportar más a todos los destinos. En correspondencia a las transformaciones de la comercialización, se necesita mayor calidad en los planes de producción, la ministra hacía alguna referencia al respecto, en la contratación, así como la influencia efectiva en el aporte al consumo social y a otros destinos. Hoy más que nunca hay que fomentar la solidaridad, el compromiso, la intencionalidad. De forma general, los diferentes destinos, todos son muy importantes, pero este que tiene que ver con el consumo social, que tiene que ver con las conquistas, que tiene que ver con las categorías, que de forma directa no se pueden desproteger en ninguno de los territorios, todo lo contrario, hay que seguirlos respaldando, hay que seguirlos aportando todo aquel volumen de producción en diversidad y calidad que se requiere, al igual que el resto de los destinos que impacta la economía y el desarrollo del país. En los momentos actuales, los campesinos cubanos continuarán desde el surco fomentando la unidad, que es un elemento básico que se ha estado trabajando y que la propia puesta en práctica, la tarea de ordenamiento, ha sacado, diríamos, un grupo de elementos que nos obliga a trabajar más con más coherencia, con la participación de todos los factores, con un mayor nivel de integralidad y afianzando el compromiso de seguir adelante, siempre fieles a la defensa permanente de nuestra revolución. Y ese ha sido el papel que siempre ha jugado el campesinado cubano, que juega en las condiciones actuales con mucha disposición, con mucha voluntad de seguir trabajando y de seguir aportando con mucho agradecimiento y confianza en el presente y el futuro de nuestra revolución. Gracias, Rafael, por estar esta tarde acá con nosotros y por supuesto que es un proceso, como usted decía, en el que los productores ponen su parte, la ANAP pues sirve de vínculo con el gobierno y el gobierno pues apoya la tarea número 1 que tiene sin duda en este momento, la producción agropecuaria en todo el país. Pero siga con nosotros en la mesa redonda que hay más detalles que le podemos brindar esta tarde.
Bueno, y junto a las decisiones que ha tomado el gobierno en el orden de los precios y de los costos que tiene la producción agrícola a partir de este intercambio con los productores, también se han tomado otras decisiones que no son exactamente financieras, sino más en el orden organizativo. Hoy está con nosotros el compañero Mauri Echevarría Bermúdez, viceministro de la Agricultura. Me gustaría, Mauri, que usted nos explicara precisamente cómo dentro del sistema de la agricultura se han tomado también decisiones que ayudan a viabilizar la producción agropecuaria, a ayudar a los productores también en este empeño del ordenamiento, que sean más eficientes en su trabajo. Sí, buenas noches, Randy, televidentes, y un saludo a todos los trabajadores y productores agropecuarios. Nosotros decir primeramente que, como ha explicado la ministra de Finanzas y Precios, hay un grupo de decisiones también que complementan estas decisiones de precios, que juegan un papel decisivo para lograr los resultados en el incremento de la producción agropecuaria, como es el caso de, ella explicaba, las decisiones ya de disminuir las tarifas eléctricas. Hay un elemento que es muy importante, que fueron de los planteamientos más reiterados también que hubo, o sea, los asuntos de electricidad, es de los planteamientos más reiterativos por los productores, y hay que decir que esta decisión de eliminar el cobro automático del servicio de electricidad y agua también a los productores es determinante, es una decisión muy importante. Primero porque tradicionalmente el cobro se efectuaba con cobro automático directo a los productores, y ello traía consigo que hoy las cooperativas, sobre todo las cooperativas de crédito y servicios, donde le cobraban en cuenta, se le hacía el débito directo en cuenta, no tenían las capacidades financieras para pagar esos montos muy elevados. Claro. O sea que, y entonces se traía consigo que se ponían negativas las cuentas, se sobregiraban las cuentas bancarias de las cooperativas. Ya esta decisión de eliminar el cobro automático contribuye con ello a que no se dé más esta situación. En paralelo se va a hacer un proceso gradual también para ejecutar entonces el cobro de electricidad directo a cada uno de los productores. Y esa es una decisión que para nosotros tiene mucha importancia también, porque ya asumiría la responsabilidad directa a cada productor, que además ellos pagan también la tarifa de electricidad residencial, y unido a ello entonces ya pagaría en directo este cobro de electricidad y no tendría que la cooperativa asumir esos pagos, que era quien se lo cobraba después. Claro. Para asegurar mejor este proceso de las tarifas de electricidad, se van a tomar un grupo de decisiones, porque la Unión Eléctrica, en unión del Sistema Empresarial de la Agricultura, también va a trazar un grupo de facilidades de pago. O sea, los montos de electricidad que han sido cobrados en el periodo desde enero a febrero, y también implica marzo, se van a ajustar a las tarifas que se han aprobado, que se acaban de explicar, con cobro retroactivo. O sea, que si en alguno de los casos requiere compensación, también se haría la compensación y se aplicaría entonces la nueva tarifa de manera retroactiva. Ello implicaría entonces también que estamos evaluando un grupo de decisiones entre las empresas de la Unión Eléctrica, el Sistema Empresarial de la Agricultura y las cooperativas, porque habría que hacer todo un proceso de conciliación y de medidas a adoptar, toda vez que, como los montos son tan altos, hemos evaluado que hay productores entonces que andarían con mucho dinero en los campos para hacer el pago, y entonces se van a adoptar un grupo de medidas que complementen eso, para que las cooperativas puedan hacer el cobro sin mediar tanta cantidad de efectivo en los campos, y que se adopten las medidas para que no se vaya a dar ninguna situación con ellos. Estamos planteando también un grupo de medidas y alternativas dirigidas incluso a bancarizar el cobro de los servicios eléctricos, y en ese proceso se trabaja hoy para ir estructurando esto de manera que sea la cooperativa quien cobre a los productores, y la Unión Eléctrica entonces le va a pagar a la cooperativa, que es algo también novedoso, una comisión por hacer ese trabajo. O sea que no va a ser que van a hacer el trabajo de mutuo acuerdo, sino que también va a haber un beneficio para las cooperativas. Se trabaja también en el sistema bancario para diseñar también servicios bancarios que se ajusten a los flujos financieros que hoy requieren los procesos productivos. Como explicaba también la ministra de Finanzas, hoy estamos asumiendo costos que son muy superiores, que tienen un incremento en las producciones agropecuarias, toda vez que los costos de las materias primas, sobre todo los importados, como conocemos, crecen 1 por 24, son mucho más costosas las producciones, y los servicios financieros, o sea, los créditos bancarios, no se adaptaban a esos montos y se trabaja hoy con el sistema bancario, que posteriormente se informará cuando estén tomadas las decisiones, en diseñar entonces una estructura o flujo financiero que respalde los montos y el costo de cada una de las producciones.
Hay otra decisión también, que es que se va a trabajar también por concluir, que es muy importante también, entre el Ministerio de Agricultura y ASCUBA, la evaluación de las cooperativas que tienen insuficiencias productivas y financieras para presentar las propuestas de solución que correspondan. Nosotros informarles que como siempre, queremos también agradecer todas las gestiones que se han venido haciendo desde el Grupo de Trabajo Central. Hay que decir que a partir de este propio recorrido que se hicieron y se levantaron los planteamientos de los productores, de inmediato la Comisión de Implementación, los organismos que estamos aquí, que hemos participado en el proceso, se fueron elaborando las propuestas, se presentaron y con mucha prontitud han sido sometidas a la evaluación, incluso del Grupo de Trabajo Central. Nosotros queremos trasladar eso porque ha sido muy dinámico todo, muy rápido. O sea, hay una atención, hay que resaltar una atención directa del gobierno en la solución de estos problemas. Y la cooperativa, porque hoy no solo con precio se puede resolver todos los problemas que tenemos en producción. Hay un problema en las cooperativas donde hoy hemos evaluado en un levantamiento que tenemos de las 4.800 cooperativas, el número redondo que tenemos en el sistema de la agricultura, y ASCUBA unas 3.245 hoy tienen alguna situación tanto productiva o financiera que tenemos que estudiar, proponer y resolver las soluciones a ella. Y para ello se creó ya un grupo de trabajo temporal que está integrado por 15 organismos, lo preside el ministro de Agricultura, pero participan también los bancos, Finanzas y Precios, tiene una participación activa, queremos resaltarlo también, el sector académico, el Ministerio de Educación Superior. Ya hoy estamos trabajando en un diagnóstico en cada una de las provincias y municipios de estos 3.245 cooperativas, con la participación de la ANA, las cooperativas, el Ministerio de Educación Superior, que está con todas las universidades participando en ese diagnóstico que vamos a hacer para que nos quede con toda la integralidad, y ello nos va a permitir entonces en el entorno del día 30 de abril poder presentar entonces también al Grupo de Trabajo Central las propuestas para la solución de estas cooperativas, que es algo que es muy importante nosotros enfrentar este proceso. Nosotros queremos resaltar algo, porque hay una medida de las que se aprobó como parte de la estrategia económica y social, que fue dirigida a dotar de mayor autonomía y capacidad de gestión a las cooperativas. Y de esto no hemos estado hablando, pero ya hoy nosotros, en análisis que hemos hecho del estado que tiene la implementación en el Ministerio de la Agricultura de estas medidas de la estrategia económica y social, hay que decir que ya hoy nosotros tenemos unas 1.987 cooperativas que tienen cuentas bancarias en MLC. Y como conocemos, tradicionalmente las cooperativas agropecuarias en Cuba solo tenían cuentas en moneda nacional, en CUP. Ya hoy tienen cuentas bancarias estas 1.987 que las estamos intencionando y reorientando hacia la exportación, hacia las ventas internas también en MLC, de manera que les permite obtener liquidez, obtener divisas, para que puedan entonces desarrollar mejor sus propias producciones. O sea que no es solo para el beneficio personal del productor, sino que esas divisas que se gestionen estarían en función de adquirir los insumos y con ello permitir entonces adquirir los insumos y poder producir con más calidad las producciones de nosotros y tener mejores rendimientos. Hoy tenemos otros temas en estudio también, que es el caso de la revisión de los precios del cacao y del tabaco, que es muy importante también. Nosotros hemos pedido aquí un plazo hasta el mes de mayo a propuesta del Grupo Empresarial de Tabacuba, porque están haciendo el estudio de cadena de valor. Como esto tiene que ver mucho con todas las producciones que se exportan, se está buscando para lograr una equidad en cada una de las y obtener con ello después mejores resultados en las exportaciones. Está también otro elemento que es muy importante, que estamos dando un seguimiento permanente, que es la situación que presentan las empresas y cooperativas con los créditos puentes para capital de trabajo y para las operaciones de ellos. Hay un seguimiento, tenemos un levantamiento todas las semanas del comportamiento que tienen. Hoy hay que decir que tenemos también algunas dificultades, porque hay un grupo de cooperativas, como explicamos, y empresas que están evaluadas como riesgo para que se le otorguen los créditos bancarios, pero como explicamos, también el gobierno ha tomado una decisión entonces de una comisión de evaluación, que a estas entidades que en una primera etapa tengan problemas financieros o productivos, entonces se le va a dar una asistencia, se van a someter a esa comisión de evaluación y se le va a dar un tratamiento de solución. Nosotros
En evaluación que hemos realizado también, las empresas juegan un papel muy importante en todo este escenario de asegurar, porque el sistema de la agricultura no solo se trata de implementar la tarea de ordenamiento, sino que juega un papel decisivo en la producción de alimentos. Hemos evaluado que el éxito de la tarea de ordenamiento depende también en gran medida en las medidas en el incremento de la producción. Y bueno, hemos evaluado que tenemos 158 empresas hoy con pérdida ya en el resultado de la tarea de ordenamiento. Las tenemos en evaluación, se someterán a la comisión de evaluación para su solución, y hay un grupo de medidas que estamos planteando y discutiendo con el sistema empresarial que tenemos que dinamizar, como es el caso de priorizar la aplicación de las 43 medidas que fueron aprobadas, ya con resultados en algunas de ellas, después pudiéramos referirnos también. Tenemos las 24 medidas de la estrategia económica y social, que tienen un gran peso, que le corresponden al Ministerio de Agricultura, que van dirigidos a impulsar el autoabastecimiento municipal, a desarrollar los módulos pecuarios, a desarrollar las exportaciones, a gestionar también liquidez con todas las ventas internas. O sea, un grupo de medidas que hoy, aunque no en todos los casos se ha logrado, nosotros queremos trasladarle al sistema empresarial, que hoy nosotros tenemos que transformar, tenemos que ir a un sistema donde logremos y alcancemos mayor eficiencia, y precisamente transita por estas medidas donde hoy, por solo citar un ejemplo, la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, que es donde se están obteniendo ventas en MLC, participan 42 empresas. Ya hemos alcanzado entre todas las internas unos 5 millones el año 2020, que ya se ve un despertar del sistema empresarial, pero participan 42 empresas, tenemos 328, pueden ser muchas más las que se puedan incorporar en ello. Y así, bueno, tenemos que trabajar en redimensionar la estructura de la fuerza de trabajo, que está todo ello en estudio como parte de todas las medidas que estamos proponiendo ahora también, que se deben aprobar para dinamizar el sector agropecuario. El encadenamiento con la industria nacional, y hay muchos ejemplos que estamos viendo de todo lo que es posible hacer a partir de los propios fondos que se vienen gestionando cuando encadenamos al sistema. Y bueno, por ahí son las principales medidas que se vienen adoptando. Nosotros ahora, con lo que explicaba la ministra de Finanzas y Precios, estamos trabajando ya para que el sistema empresarial, en las decisiones que se han adoptado, por citar un ejemplo, en el caso del arroz, tenemos que explicar muy bien, porque hay decisiones que son muy importantes, no solo decisiones de incremento de precios, sino también hay decisiones entonces que tiene de disminución, como se explicó, la tarifa eléctrica, pero estamos hablando de un 36% de los servicios que le va a prestar el sistema empresarial. Esos servicios estamos indicando que tienen que ser con mayor calidad, pero tenemos que eso dejarlo bien claro en las indicaciones que vamos a dar, o sea, hasta dónde va a llegar el servicio de pista de aviación, hasta dónde van a llevar los servicios de maquinaria, cómo se va a hacer con los servicios de cosecha, para que entonces los productores estén en mejores condiciones. Eso va a obligar al sistema empresarial también a ser más eficiente. Exactamente, es el mensaje que queremos trasladar, o sea, aplicar todas las medidas que ya hay aprobadas por el gobierno, y tenemos que conjugar las medidas de precio con todas las otras decisiones que ya se vienen implementando, y que todo ello al final tributo al incremento de la producción de alimentos, que es nuestro objetivo con ello, y que pueda haber mayor oferta para la población. Gracias, viceministro, por esta precisión. Este martes en la mesa redonda, el camino hacia la vacunación masiva de la población cubana contra la COVID-19. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Biocuba Pharma y los directores generales del CIGB y el Instituto Finlay de Vacunas comparecerán este martes en la mesa redonda para ofrecer detalles sobre la actual fase tercera de ensayos clínicos de los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02. El recién iniciado estudio de intervención en instituciones médicas de la salud y la continuidad del camino hacia la vacunación masiva de la población cubana contra la COVID-19. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia, y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia, transmitirán en vivo este programa desde las 6 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
Bueno, y la opinión de los trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros de todo el país también ha sido decisiva, se ha tenido muy en cuenta para todas las transformaciones, todas las decisiones que nuestro gobierno ha estado tomando. Esta tarde está acá nosotros el secretario general de ese Sindicato Nacional de Trabajadores, el compañero Néstor Bárbaro Hernández Martínez. Y me gustaría, Néstor, pues su apreciación precisamente de todo este proceso que se ha dado, de cómo se ha ido conduciendo todo el intercambio con los trabajadores del sector y las valoraciones de cómo debemos seguir profundizando las medidas en el orden del ordenamiento, pero también las medidas en el orden de la mayor capacidad productiva agropecuaria en el país. Buenas tardes, Randy, los compañeros, a todo nuestro pueblo. Nuestro sindicato es diverso, ¿no? Tiene también dentro de todas las ramas que atiende el sector presupuestado, cooperativo, empresarial, usufructuarios no estatales y también jubilados que de nuestro sector. Yo quisiera, antes de hablar de la tarea de ordenamiento, hablar un poquito antes, porque este equipo que estamos y otros más, estamos trabajando antes de la tarea de ordenamiento, porque en varias ocasiones, en conjunto con la ministra de Finanzas, los compañeros de la Comisión de Implementación, el Ministerio, ¿verdad?, pudimos ir intercambiando para ir abriendo el camino de cómo podíamos enfrentar la tarea de ordenamiento en un sector tan complejo como este. Y de ahí salieron muchas propuestas sobre cómo podíamos nosotros atenuar también los precios de los productos nuestros en el campo y qué podíamos ir haciendo anteriormente para ir preparando las formas productivas nuestras en función de arribar a una tarea de ordenamiento tan importante como tal. Y también nuestra organización, el movimiento sindical, tiene grandes misiones en estas circunstancias. Si tenemos en cuenta que tenemos que organizar, educar, representarnos y movilizar a todos los trabajadores en función de dar respuesta a todas las inquietudes y preocupaciones que puedan salir, pero también dar informaciones de lo que está haciendo para la propia dirección del país. Yo creo que estamos en un momento muy importante porque hoy en todos los colectivos estamos informando el plan de la economía y el presupuesto, haciendo partícipes a todos los trabajadores y cooperativistas, y a su vez también estamos hoy en la forma de los lineamientos, los convenios colectivos, los reglamentos de disciplinario, también los reglamentos de distribución que nos llevan también a la organización en función de que la tarea marche en el camino que tiene que marchar. Y a raíz de toda la tarea de ordenamiento y las preocupaciones, nosotros recibimos alrededor de 143 preocupaciones, inquietudes de los colectivos laborales. Y de ellas 72 se marcaban en el ámbito de los precios, puede ser de fichas de costo, de servicios o productos nuestros. En todo coincide con lo que ha planteado la ministra, ha planteado el viceministro, porque lo hemos ido trabajando todo en función de darle esa respuesta fundamental. Y como ha explicado el compañero Mauri también, hay otros temas que se siguen evaluando con la dirección del país, Ministerio de Finanzas, de Economía, Ministerio de Trabajo, que recientemente también se tomaron decisiones con muchos trabajadores nuestros, del sector tabacalero, del sector agrícola, que por alto desempeño también van a una escala superior de salario, que creo que es importante también, que eso también se ha ido llevando a vía de hecho. Yo creo que es importante lo que hemos ido haciendo en este momento, que es con las movilizaciones que hemos ido haciendo a cada uno de los centros laborales. Hoy el país está inmerso en varias campañas y le hemos dedicado mucho tiempo desde la dirección de la CTC, todos los sindicatos, la federación, los CR, el pueblo en general, porque esta pandemia también nos ha llevado que hay muchos educadores que no están en la zona, pero están directamente en el campo acompañándonos a nosotros en la base productiva para seguir produciendo y acercarle también la alimentación a nuestro pueblo, que es importante que esa vinculación semanal, que logremos nosotros que el mes de abril en Cuba sea un mes de victoria, que podamos saludar el octavo Congreso del Partido, que podamos programar el mes de abril también con un arribo un 1 de mayo diferente, dando esta respuesta, compartiendo también en cada uno de los colectivos, poder nosotros seguir chequeando, evaluando e implementando las 43 medidas, que es respuesta también a esas empresas socialistas y a esas UV que tenemos para que se sigan desarrollando, que son medidas que se han ido tomando, el monitoreo diario que estamos haciendo con cada uno de los colectivos laborales, de cómo marcha la tarea de ordenamiento, cómo estamos aplicando lo que de verdad se ha aprobado
en el país, la capacitación a los dirigentes sindicales nuestros, los trabajadores que conozcan, los aportes más grandes, que conozcan los decretos leyes, los decretos, las normas que están saliendo, que es importante que se pueda, el vínculo diario que hemos tenido con los centros científicos nuestros, con nuestros hombres y mujeres que están ahí aportando la ciencia para que también se pueda desarrollar nuestros campos, la participación directa en cada uno de los colectivos laborales que están trabajando con la OI en la producción de alimentos alternativos, los bioproductos, en función de eso, tiene que seguir trabajando nuestro sindicato en función de que seamos más los que participemos y podamos llevar todas estas decisiones que se han tomado por la dirección del país a cada colectivo laboral, que han sido preocupaciones y que no hemos ido para allí, lo hemos evaluado con la asamblea, lo hemos evaluado con los dirigentes y es siempre se ha buscado una alternativa. Yo creo que importante de esto está que siempre en todo momento los trabajadores nuestros, los cooperativistas, como expresaba también el compañero Rafael, han estado convencidos de que siempre va a haber una respuesta por la dirección del país, sea más sensible, sea menos, sea la que satisfaga las necesidades, porque sabemos que si nosotros seguimos trabajando en conjunto, la unidad que se ha tenido caracterizada en el sector de la agricultura y esa participación directa nos pudo llevar también a ese contacto y esa evaluación que hicimos en este recorrido que hicimos cada una de las provincias del país, de escuchar, de oír, de intercambiar y también llevarnos otras preocupaciones para buscar otras soluciones, como expresaba la ministra. Yo creo que es papeles fundamentales que se nos ha dado a nosotros aquí. Yo quisiera, Randy, que en esta intervención de compromiso que tenemos, estamos a pocas horas de celebrar también el 60 aniversario del servicio veterinario, que son servicios que se le presta a la población, hay trabajadores nuestros que están en esos aeropuertos, en esos puertos, en plena pandemia, brindando servicios en función de seguir salvando también la credibilidad y la confianza de nuestra revolución. Y como yo decía anteriormente, estamos convencidos que cada uno de los planteamientos que surjan, que preocupación, será parte del sindicato, será parte de las organizaciones, de seguir dando una respuesta a los colectivos laborales, porque la respuesta que vamos a dar todos nosotros a nuestro pueblo es seguir produciendo con eficiencia, con calidad y que le llegue verdad a las necesidades que tiene nuestro pueblo, dar el convencimiento de que eso es lo que se quiere y eso es lo que estamos haciendo en cada uno del sector nuestro. Gracias, Néstor, por estar esta tarde con nosotros y sobre todo por la participación activa del sindicato en este análisis de los impactos de la tarea de ordenamiento en el sector agropecuario y el impulso de nuevas medidas que ayuden al incremento de la producción clave, necesaria, imprescindible para el desarrollo económico de Cuba y para satisfacer las necesidades de nuestra población. Vamos a los minutos finales de nuestra mesa redonda con nosotros. El ordenamiento está previsto para impulsar el país, para ordenar la economía, para hacerla más transparente, para truncar la mentalidad importadora y propiciar la mentalidad exportadora, para buscar la eficiencia, para distribuir de acuerdo al principio socialista, o sea, el que más aporte, el que más trabaje, el que más eficientemente lo haga, ese gana más y tiene más dinero. Y mantiene el concepto de justicia social de la revolución, lo que es igualitarismo. No subsidiamos productos para todos, subsidiamos y damos un tratamiento diferenciado a las personas que son vulnerables. Es la manera más justa. Lo primero que hay que garantizar es que cada cubano o cubana pueda tener un empleo y que como motivación de su empleo, de su trabajo, de su aporte, entonces reciba un salario que le permita vivir en condiciones dignas. Para dejar los minutos finales para que la ministra de Finanzas y Precios nos haga valoraciones de todo este proceso en el que estábamos inmersos, de lo que se ha venido haciendo y de lo que se seguirá haciendo en función de fomentar la producción agropecuaria en el país. Sí, Randy, muchas gracias. Bueno, escuchando nuevamente a nuestros compañeros, en primer lugar, ratificar algo que explicaba el compañero Rafael, y es de que esto es una muestra más de la unidad de nuestro proceso, de que también en la tarea de ordenamiento se entrelazan y se unen el gobierno con el campesinado, con nuestras organizaciones en búsqueda de un bien común, en búsqueda de esa eficiencia, en la búsqueda de esa prioridad que tiene la producción de alimentos para la población, para el pueblo, y yo creo que esto es un proceso que da continuidad a algo que iniciamos pero que no hemos concluido. Es decir,
tendremos que seguir intercambiando, tendremos que seguir monitoreando, recalcarle a las formas productivas de nuestros productores que tanto la medida de reducción de los costos de los proveedores de servicios, de las empresas que prestan de los servicios, como el cambio en los nuevos precios de, por ejemplo, del acopio para el arroz, del nuevo precio del enfriamiento de la leche, de las nuevas fórmulas, también del acarreo y otras decisiones se aplican desde el mes de enero. Por tanto, en el proceso de elaboración de las normas, los organismos de conjunto con las organizaciones estamos ultimando los detalles para instrumentar ese necesario ajuste, ese necesario convenio que tiene que darse a nivel de forma productiva para que poder compensar a los productores, incluso pagar la diferencia de aquel acopio de las cantidades de arroz que ya se entregaron o que ya se pudieran haber cosechado. En segundo lugar, yo creo que aquí se ha dicho algo que es esencial en los momentos actuales, que es seguir potenciando el uso de plaguicidas y de bioproductos y de insumos nacionales. En las condiciones en las que está nuestro país necesitamos potenciar, necesitamos tener también soberanía en esos insumos, en esos productos, y poder entonces darle una respuesta, y tenemos desde cada productor que potenciar el uso de estas producciones. Muy importante la responsabilidad social que ha sido ratificada aquí, tienen hoy nuestros productores agropecuarios en el cumplimiento de esas contrataciones que tienen que venir precedidas de un buen proceso de concertación, de contratos, de cumplimiento de los compromisos hacia ese consumo social, de lo cual se beneficia toda la población cubana, y por supuesto entonces predominar ese concepto de responsabilidad social, que además para nada contradice, por todo lo contrario se complementa con la política de comercialización de los productos agropecuarios aprobada por el país, y que en breve iniciamos su fase de implantación una vez que queden emitidas las normativas. Explicar también, como se ha dicho aquí, que esto nos lleva a un proceso de continuar revisando y ajustando para mayor eficiencia y eficacia los servicios que se le prestan a nuestros productores, a nuestros campesinos, para poder garantizar o contribuir a las labores de cosecha y a los procesos productivos, sobre todo por las empresas, ya el compañero Mauri lo decía, prestadoras de servicios, y que por supuesto eso tendrá un monitoreo, un seguimiento desde las estructuras del Ministerio de la Agricultura, por el Ministerio de Finanzas y las organizaciones que nos acompañan. Y yo creo que esto es algo que tenemos que darle un seguimiento. Está previsto hacer de nuevo un recorrido, un segundo intercambio con las formas productivas, con nuestros productores, ya un poco para evaluar el impacto de estas medidas, cómo va el cumplimiento de las contrataciones, de las producciones, y cuánto más tendremos que hacer para algo que oíamos una vez más expresar a nuestro presidente, que es cómo poder incrementar las producciones, pero sobre todo con mayor eficiencia, porque lo necesita nuestro país, lo necesita la revolución y lo necesita nuestro pueblo. Bueno, creo que es parte de esa concepción que tiene la tarea de ordenamiento. Para su éxito es necesario el aporte de todos, la combinación de todos los factores, la búsqueda de todas las opiniones, y eso es lo que se ha venido haciendo desde su implantación, bueno, primero antes en todo el proceso de concepción y ahora en todo el proceso de implantación de la tarea de ordenamiento. El gobierno, con la escucha pegada a la tierra, buscando las opiniones de nuestro pueblo, rectificando todo lo que pueda y deba ser rectificado, y también pues buscando las maneras de que, sobre todo, lo más importante, que ningún cubano quede abandonado y que la producción vaya hacia adelante, que seamos más eficientes, más productivos, con mejores resultados, aún en medio del bloqueo, porque ninguna de esas 242 medidas ha sido desmontada hasta este minuto. En medio de esas circunstancias hay que seguir trabajando y hay que seguir buscando nuestras propias soluciones. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado
en esta mesa redonda. Mañana estaremos hablando de esas soluciones, la vacuna o las vacunas cubanas contra la COVID-19, el momento en el que están ahora y cómo vamos hacia la vacunación masiva de todo nuestro pueblo. De eso estaremos hablando en una nueva mesa redonda. Me despido con las imágenes del día, precisamente la vacunación que comenzó hoy en instituciones de la salud y en instituciones científicas de La Habana y que llevará también a todos los trabajadores de la salud en Cuba. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches. Empresa de gas manufacturado. Nueva tarifa de precio del metro cúbico de gas para los clientes del sector residencial.